91 72 62 700. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Calle y junto a mi equipo Esclavos de Madrid 3 vamos a razonar y evidenciar que el acoso escolar sí está siendo adecuadamente combatido. Lo demostraremos con nuestros tres sólidos argumentos: la estructuralidad de las medidas, la eficacia y la visibilidad social. Nuestro primer argumento es la estructuralidad de las medidas. Las medidas que se están adoptando ante este problema están incidiendo en todo el aparato social, tanto la sociedad política como civil. El Gobierno de España, los centros educativos y las organizaciones sociales están desarrollando estudios e informes para calibrar este problema y están poniendo en marcha programas con eficientes medidas que cubren todos los aspectos del acoso escolar. Demostraremos que son medidas estructurales, ya que previenen, sensibilizan, detectan, actúan y se evalúan. Demostraremos todo esto con el programa Kiva, a la vez que ofreceremos otros programas donde veamos de forma clara este abordaje del problema. Y por tanto, demostraremos que el acoso escolar está siendo adecuadamente combatido porque las medidas que se están tomando son estructurales. Nuestro segundo argumento es el de la eficacia de programas y medidas. Demostraremos que el bullying está siendo adecuadamente combatido porque se está haciendo con eficacia. Cuando tenemos un problema, lo inmediato es tener una solución rápida, y esto es lo que se está consiguiendo. Para ello, les mostraremos los datos de mejora en España y los del teléfono contra el acoso de la Fundación ANAR, pues es testimonio de eficiencia e inmediatez para atajar este problema. Nuestro tercer y último argumento es el de la visibilidad social. La palabra clave de nuestro debate es adecuadamente. ¿Qué significa adecuadamente? Lo inmediato es pensar que adecuadamente es la obtención de buenos resultados y con ello la reducción del acoso escolar. Pero atención, todo depende del punto de desarrollo donde se encuentra el problema. Y en algunos países como España, lo mejor que puede hacer todo método, todo programa y toda campaña es hacer visible este problema, porque durante mucho tiempo estuvo oculto. Por ello, el aumento en las llamadas a los teléfonos de atención y en las denuncias solo denota que las personas se sienten más libres, que hay menos miedo y que hay un mayor conocimiento. Primer escalón que indica que la dirección es la adecuada en este combate. 91 72 62 700. Estos números no son los de un ponoloto, pero han conseguido el premio de parar y visibilizar el acoso a muchos alumnos. Es el número contra el acoso de la Fundación ANAR. Recuerden, 91 72 62 700. Muchas gracias. Hola, soy Hannah Baker. Soy yo, en vivo y en estéreo. Seguro que muchos de ustedes conocen esta frase sacada de la polémica serie Por 13 razones. En esta serie se muestran 13 cintas de audio en las que Hannah cuenta las razones de su suicidio. Hablamos de una historia de ficción, pero ¿quién nos dice que esto no refleja la situación de muchos alumnos de hoy en día? Buenos días, mi nombre es María Juárez y junto a mis compañeros representando a Esclavas Madrid 1 demostraremos que el acoso escolar no está siendo adecuadamente combatido. La palabra clave de esta pregunta es adecuadamente. ¿Qué entendemos por adecuadamente? La RAE lo define como hacer algo, tomar las medidas apropiadas para refrenar el daño que supone, en este caso, el acoso escolar. Así, nuestra línea argumental se sostiene en tres sólidos argumentos. El primero, que las medidas son ineficaces, que son irrelevantes y que no son estructurales. Permítame que a continuación desarrolle esos argumentos. El primero, que las medidas no son eficaces. En los últimos años estamos viendo un aumento masivo del acoso escolar, un 240% según un estudio de la Fundación ANAR en el 2017. Esto significa que no se está proporcionando una solución y, por lo tanto, no se está combatiendo adecuadamente el acoso escolar. Nuestro segundo argumento, el de la irrelevancia. Para que una medida sea relevante, esta tiene que transformar la situación. Los programas como el TEI o programas que apuestan por la mediación entre alumnos ponen en pie de igualdad a los alumnos, cuando lo destacable del acoso escolar es que existe una clara asimetría de poder y, por lo tanto, una desigualdad. Según Ubieto y Montiel, profesores de la Universidad Oberta de Cataluña,
el acoso escolar no es un conflicto entre dos partes que no llegan a un acuerdo, sino que se trata de una escena donde se practica la crueldad con una asimetría evidente, por lo que la idea de mediación en sí misma no se puede aplicar en estos casos. Estas medidas son irrelevantes para la lucha contra el acoso escolar. Y por último, nuestro tercer argumento, que las medidas no son estructurales. Para que una medida sea estructural, esta tiene que proporcionar una solución definitiva para el acoso. De otra manera, este podría repetirse. Todos sabemos que los videojuegos tienen un amplio público infantil y adolescente y podemos demostrar que de los 10 videojuegos más vendidos en España en 2016, 8 son de alto contenido violento. No se está concienciando a la sociedad sobre el problema de la violencia en general. Al contrario, se está alimentando. De esta manera podemos demostrar que estas medidas que se están tomando no son estructurales. Porque las medidas son ineficaces, irrelevantes y no son estructurales, podemos afirmar con rotundidad que el acoso escolar, podemos negar con rotundidad que el acoso escolar no se está combatiendo adecuadamente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrea y en primer lugar me gustaría comentar los argumentos expuestos del tipo contrario. En su primer lugar, hablan de la estructuralidad y sobre todo han destacado el programa Kiva, a lo que decimos que la empresa es una empresa que cuesta dinero, por lo que no alcanza a todos los alumnos, por lo que ya no está siendo combatido adecuadamente. Luego nos hablan de la eficacia, pero ahora tenemos los datos de que no va a ser eficaz, que lo voy a comprobar ahora. Y sobre la visibilidad social, lo hemos enfocado en la estructuralidad, porque no atacan la raíz del problema, como argumentará más tarde mi compañera Alejandra. Una vez refutados los argumentos del equipo contrario, pasaré a profundizar nuestra línea argumental. Recuerde nuestras razones para considerar que el acoso escolar no está siendo combatible, porque las medidas son ineficaces, irrelevantes y no son estructurales. ¿Sí se pregunta? ¿Por qué no les parecen adecuadas las medidas y programas? ¿Por qué no les parecen adecuadas las medidas y programas que educan a profesores y familias ante el acoso escolar? ¿Qué razones nos puede dar? Las razones que os voy a dar va a ser más tarde en la irrelevancia, que tengo las pruebas de sentencias. Ineficaz. ¿Qué entendemos por eficaz? La RAE lo define como producir el efecto esperado. Por lo tanto, nosotros consideramos que si las medidas impuestas por gobiernos e instituciones no dan como resultado la disminución, estas no son eficaces. Y hay datos que lo demuestran. Déjenme mencionaros la Fundación ANA. ¿Sí? Esta fundación contra el acoso escolar con el famoso número de atención a víctimas. Bien, en uno de sus últimos estudios podemos ver cómo los casos de acoso se han masificado y nos encontramos en un aumento del 240%. ¿Su pregunta? Su compañera nos habla de los videojuegos. Sí, pero ¿podrían hacerme el nexo causal de una relación directa entre los videojuegos y el acoso escolar, por favor? Claro. El acoso escolar no se basa en un aula, se basa en la sociedad. La violencia es la sociedad, por lo que si hay violencia en la sociedad, va a haber violencia en las aulas. También se puede ver en esta gráfica un aumento del 31,65% de los acosadores. Del mismo modo, vayámonos más lejos. A Uruguay, por ejemplo. El 19% de los suicidios son causados por el acoso escolar. El resto de Latinoamérica, la cifra de acoso escolar es del 71% en niños y adolescentes. Las cifras divulgadas por el Departamento de Justicia norteamericano en 2011 ya daban de qué hablar. 77% de los estudiantes dicen ser acosados mental, verbal y psicológicamente. 160.000 alumnos faltan a diario a la escuela por temor a ser acosados. Señores, ¿acaso ven en estos números medidas que estén combatiendo adecuadamente? Los datos hablan por sí solos. Y de esta manera podemos decir que no son ineficaces. Que son ineficaces, perdón. Pasemos a lo irrelevante. ¿Por qué es una medida irrelevante? Los distintos instrumentos jurídicos desconocen y o no aplican los protocolos adecuados, respondiendo a su pregunta. Como nos demuestra la mayoría de sentencias judiciales, contaré una de ellas. Primera sentencia. Según la sentencia AP Madrid 241/2012, 11 de mayo, resumimos. Pasividad del centro educativo, dejación de sus funciones por parte de los responsables del centro y su dirección para evitarlo, incumplimiento del deber del cuidado. Se admite como pruebas conversaciones entre psicóloga y directora del centro por ausencia de deber de cuidado.
Y la segunda sentencia, Audiencia Provincial, sección número 155/2016, resumimos. No consta prueba alguna de que los padres de la menor hubieran dado alguna medida disciplinaria para que su hija tuviera un comportamiento inadecuado, falta de actividad para evitar el acoso escolar por parte del centro. Como las medidas son ineficaces porque no obtienen resultados satisfactorios, irrelevantes porque no ponen en alerta toda la comunidad educativa y no son estructurales, queda demostrado, por tanto, que no se está combatiendo adecuadamente el acoso escolar. Muchas gracias. Mi nombre es Carolina Cervera y en primer lugar me gustaría comentar los argumentos expuestos por el equipo contrario. Bien, en su exordio nos hablan de Hannah, una protagonista de la polémica serie de 13 razones. Nos habla de su suicidio, pero ponen en dosis por acoso escolar. Bien, señores, muchas gracias por su exordio. Nos están dando la razón en que es un claro ejemplo de que hay mayor visibilización social, lo cual estáis demostrando que estamos concienciando a la sociedad. Bien, en su primer argumento nos hablan de ineficacia, nos hablan del caso del 240%. Claro que sí, señores, pero no aumenta por un mayor aumento de acoso escolar, sino porque hay mayor visibilidad. ¿Lo entienden? En el segundo argumento, el argumento de la irrelevancia, podemos comprobar que sí que es relevante, porque en esta tabla nos enseñan los informes y los estudios que se han hecho y evidencian que han decrecido todos. Todos han decrecido radicalmente. Sí. En su tercer argumento nos hablan de que no es estructural. Nos dicen que sí, que aborda la sensibilización, a la prevención, a la detección, actuación y seguimiento. Pero, señores, no estáis abordando a la raíz, con lo cual no estáis siendo ni a la sociedad ni a todos los aspectos del problema. ¿Cómo os lo vuelvo a evidenciar? Con la misma tabla que demuestra que se está disminuyendo excesivamente. Recuerden nuestras razones para considerar que el acoso escolar está siendo adecuadamente combatido. Porque las medidas que atacan a la raíz son estructurales. Porque las medidas que solucionan el problema son eficaces y porque hay una mayor visibilización social. Permítanme profundizar en estos argumentos. En nuestro primer argumento, el argumento estructural, pretendemos abordar el problema desde la raíz, así implicándonos en toda la sociedad y en los aspectos del problema que son sensibilización, prevención, detección, actuación y seguimiento. ¿Sí? ¿Su pregunta, por favor? ¿Pueden darnos la relación de que se vea el problema y se contrarreste, se reduzca? Claro que sí. Ese es el caso de la detección-actuación. Cuando tú primero detectas un problema y luego actúas ante él. Te lo demostraré ahora mismo. Tenemos informes y estudios como, por ejemplo, el Estudio Estatal de la Convivencia, Save the Children y la Organización de la Convivencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bien. Con esto hacemos una radiografía clara del problema. Y luego, lo siguiente es actuar ante ellos. ¿Cómo actuamos ante ellos, señores? Actuamos con el programa Cero de Noruega, con el programa Biprox de Suiza y con el programa Kiva de Finlandia. Bien. Sí, por favor, su pregunta. ¿Cómo van a darse soluciones rápidas si los juicios son largos, lentos y prevenir lleva su tiempo? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se va, con su argumento de la eficacia, cómo se van a dar respuestas rápidas si los juicios son largos y las prevenciones llevan tiempo? Cuando tú tienes un dolor de muela, ¿verdad? Que tú te tomas un analgésico, ¿a que sí? Eso es eficaz. Por tanto, tenemos el diagnóstico y tenemos los programas de actuación. Analicemos, pues, un programa internacional, el programa Kiva, que se aborda en los niveles de a la escuela para formar al personal, a nivel de la clase para concienciar y apoyar a la víctima y denunciar el acoso, y a nivel de los estudiantes que se realiza un seguimiento para comprobar el resultado. Esto lo conseguimos con reuniones, webs y lecciones. Sí, señores, es así. Primero realizamos una radiografía a la que adjuntamos un diagnóstico, que serían los informes y los estudios. Y por último, implantaríamos un tratamiento que vaya a la raíz, que serían los programas con sus medidas. Claro que sí, así hasta llegar a la recuperación. Y por esto demostramos, por nuestras tres argumentos, demostramos que el acoso escolar sí está siendo adecuadamente combatido, porque son estructurales, son eficaces y dan visibilidad al problema. Muchas gracias. Buenos días, soy Alejandra Arias y en primer lugar me gustaría comentar los argumentos expuestos por el equipo contrario. En su primer argumento, ustedes nos dicen que el acoso escolar se combate adecuadamente
porque las medidas implementadas son estructurales, es decir, atacan a la raíz del problema. Lo que nos hace preguntarnos, ¿cuál es verdaderamente la raíz del problema? La sociedad. Sí, señores, la normalización de una sociedad violenta. En su segundo argumento, nos hablan de la eficacia. ¿Cuál es la eficacia? Un aumento del 240% según la Fundación ANAR. Sí, la fundación que tanto le gusta al equipo contrario con su famoso número de atención a víctimas. Pero esta medida es verdaderamente eficaz. Si solo se atiende a las víctimas, si no hay una lucha que atienda a todos, no se puede combatir eficazmente el acoso escolar. En su tercer argumento, nos hablan de visibilidad social. ¿Saben ustedes lo que es visible? La normalización de la violencia. Películas, libros, series, videojuegos muestran cómo la violencia es algo que podemos ver día a día sin inmutarnos. Me podrán decir que toda la violencia tiene restricción de edad, pero ¿es que acaso series dedicadas a los niños, como Tom y Jerry o El Coyote y el Correcaminos, carecen de violencia? La visibilidad que se da es la normalización de la violencia. Nos hablan de la serie también de lo extorsorio, pero señores, una serie está hecha para entretener, no para concienciar. Porque Netflix saque una serie no significa que esta misma vaya a concienciar a la sociedad. ¿Sí? ¿Su pregunta? Si la cosa nos está refrenando, ¿cómo justifican que los profesores manifiestan que en un 70% que la vida en el centro es agradable o muy buena según un estudio reciente? Señores, pero es que hay datos que muestran lo contrario. Me gustaría continuar con nuestra línea argumental, con la falta de estructuralidad de las medidas. Podemos afirmar, siguiendo con nuestra línea argumental, que si las medidas no atienden a la raíz del problema, el acoso escolar no se combate adecuadamente. Actualmente vivimos en un mundo donde predominan los actos violentos y hace que los jóvenes tengan conductas que favorecen la aparición del acoso escolar. Videojuegos, películas, libros, series, se basan en la aparición de actos de violencia en los mismos. Esto hace que se vea cada vez más normal la violencia. Como ya adelantamos en la exposición inicial, un estudio de 2016 muestra que 8 de cada 10 videojuegos vendidos en España son de alto contenido violento. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver los videojuegos con el acoso escolar? Es muy sencillo. Según un estudio realizado por Wendy Gante y Kevin Daly en Delaware, el 60% de los jóvenes que juegan a videojuegos son propensos a cometer actos violentos. Estos actos violentos, al producirse dentro de un aula, los podemos calificar como acoso escolar. Si en los centros escolares se educa para crear un clima sereno y tranquilo en el aula, el objetivo nunca llegará a cumplirse si la sociedad promueve la violencia. Si lo guay sigue siendo pegar tiros detrás de una pantalla a un ser inanimado, ¿qué te impide que le pongas la zancadilla a tu compañero de mesa? Porque las medidas son ineficaces, porque son irrelevantes y porque no son estructurales. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Álvarez y a continuación seguiré defendiendo que el acoso escolar sí se está combatiendo adecuadamente. Primero, me gustaría refutar los argumentos del equipo contrario. En su primer argumento, el de la ineficacia, nos reiteran en el 240% según la Fundación ANAR. Pero señores, ¿les parece real, siquiera posible, que el acoso escolar haya aumentado un 240% en solo 2 años? No lo es. Esto se debe a un gran aumento en la visibilidad. Bien, en su segundo argumento, el de la irrelevancia, nos dicen que los programas y medidas son irrelevantes. Pero ¿cómo van a ser irrelevantes si tienen medidas de actuación y están funcionando, están siendo eficaces? Y en su último argumento, el de la no estructuralidad, nos dicen que no se va a la raíz del problema, que la raíz está en la sociedad. Pero señores, sí es estructural, si las medidas son estructurales, estamos yendo a la raíz. La raíz son todas las esferas implicadas y todos los aspectos. ¿Su pregunta? Oh.
nos hablan de videojuegos, pero no nos establecen un nexo causal de relación directa entre videojuegos violentos y más acoso escolar. Y a mi compañera le han preguntado la relación entre visibilidad y contrarrestar el problema. Bien, si este problema no es visible, ¿cómo pretendemos contrarrestarlo? La visibilidad es el primer paso. Su pregunta, por favor. El aumento de casos de acoso escolar nos pueden evidenciar por qué es gracias a la visibilidad. Le acabo de decir que este aumento del que ustedes nos están hablando es gracias a la visibilidad porque no tiene sentido, no es real que se haya aumentado en más del doble en tan solo 2 años el acoso escolar. Bien, a continuación me gustaría pasar a la exposición de nuestros argumentos. En nuestro primer argumento, el estructural, hablamos de que las medidas deben abordar el problema desde la raíz, ya que deben afectar a todas las esferas implicadas y atender a todos los aspectos. Esto se está haciendo, se están elaborando informes y estudios para crear medidas adecuadas. Y a partir de esto se crean programas sólidos y estructurales. Yo les hablaré de un ejemplo español, el programa contra antiacoso escolar de la Comunidad de Madrid, que tiene medidas que inciden en toda la sociedad. El programa de la CAM, en su capítulo 2, nos habla de medidas de prevención contra el acoso escolar, así como son actuaciones formativas e informativas a docentes y alumnos, acciones para la tutoría y un largo etcétera. Así es, señores, primero conocemos el problema, después adjuntamos un diagnóstico y por último creamos una medida que vaya a la raíz, así para llegar a la recuperación. Su pregunta, por favor. ¿Cómo es posible trabajar adecuadamente contra el acoso sin transformar la violencia que se normaliza en la sociedad? Es posible trabajar adecuadamente contra el acoso yendo a la raíz que, como ya he dicho, son todas las esferas implicadas y todos los aspectos. Sensibilización, prevención, detección, actuación y un seguimiento posterior. En nuestro segundo argumento, el de la eficacia, hablamos de que cuando surge un problema hay que ponerle una solución rápida, contener la hemorragia. Las medidas deben ser eficaces. El programa de la CAM, del que les estaba hablando antes, en su capítulo 4 tiene medidas de actuación. Primero, el estudio de los hechos que pudiesen constituir o no el acoso, seguido de una reunión para decidir si existe o no, y un plan de intervención con un seguimiento posterior. Así nos aseguramos de que las medidas que se toman son adecuadas. Y esto está siendo eficaz porque el acoso escolar, según los datos del test Socioescuela, descendió un 38% gracias a estas medidas. En nuestro último argumento, el de la visibilidad, hablamos de concienciación social, que un menor reconocimiento social del acosador nos lleva a un mayor conocimiento general del problema al que nos enfrentamos por parte de la población. Nunca antes había sido tan visible el acoso escolar. Por lo tanto, porque las medidas son estructurales, son eficaces y dan visibilidad a este problema, el acoso escolar sí se está combatiendo adecuadamente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Molina y ahora pasaré a realizar mi turno de intervención, conclusión en contra. Antes de nada, me gustaría agradecer al equipo contrario por la pasión puesta en sus discursos y a todo aquel que organice este debate por la oportunidad que nos brindan. Ahora pasaré a analizar los argumentos del equipo contrario. Su primer argumento: nos dicen que el acoso escolar se está combatiendo adecuadamente, dado que sus medidas van a la raíz del problema. Pero sí, señores, la raíz es la normalización de la sociedad. Sus medidas no son eficaces contra eso. En su segundo argumento de la eficacia, hemos presentado el dato de un aumento de un 240% del acoso escolar, según la Fundación ANAR. Se ha refutado porque no es eficaz, ya que su querido número de teléfono solo atiende a las víctimas, no les da soluciones contra este problema. Su tercer argumento de la visibilidad social. Lo hemos refutado porque lo visible es el acoso, pero sobre todo la normalización de la violencia, como hemos demostrado con el dato de los videojuegos. Además, la pregunta que le hemos hecho, si nos pueden evidenciar que debido a la visibilidad del acoso que ha aumentado, se está combatiendo mejor el acoso escolar. No nos lo han evidenciado, no nos han contestado la pregunta. Ahora pasaré a analizar los argumentos. Nuestro primer argumento de la ineficacia. Son ineficaces porque no dan soluciones y hemos demostrado que el acoso escolar ha incrementado en los últimos años un 240%, como he dicho anteriormente.
Nuestro segundo argumento, la irrelevancia de las medidas. No son relevantes. ¿Por qué no da las herramientas necesarias tanto a padres como a alumnos como a profesores para combatir el acoso adecuadamente? Lo hemos demostrado poniendo como ejemplo el programa TEI, que se basa en la mediación entre alumnos, poniéndolos en pie de igualdad, sin tener en cuenta la simetría de poder entre el acosado y el acosador. Tercer argumento, la no estructuralidad de las medidas. No se da una solución definitiva del acoso, ya que sale y nace fuera de las aulas. Por eso, consideramos que existen medidas estructurales. Lo hemos demostrado con nuestra evidencia de los videojuegos, como he dicho anteriormente. La raíz de este problema, como es el acoso escolar, se encuentra en que los niños y adolescentes ven la violencia como algo normal y no se les conciencia sobre lo que supone la manera agresiva de resolver conflictos. Esto es cuadrado. De verdad lo digo a todos los de esta sala, esto es cuadrado. Ya lo dijo Goebbels en su famosa frase: una mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad. Por mucho que se cuente y que se diga que el acoso está siendo combatido adecuadamente, nunca se transformará en verdad. Muchas gracias. Mi nombre es Marta Cañada y antes de hacer balance de lo ocurrido en este debate, me gustaría agradecer al equipo contrario por la pasión puesta en sus discursos y a los jueces y organizadores por la oportunidad que nos brindan. La pregunta del debate ha sido si el acoso escolar está siendo combatido adecuadamente. El equipo contrario ha sacado un dato de la Fundación ANAR diciendo que el acoso ha aumentado en un 240%, pero mis compañeros les han enseñado ese mismo dato por la Fundación ANAR, que dice que el aumento se debe a una mayor visibilidad de este problema. También han relacionado el uso de videojuegos con la violencia escolar y mis compañeros han explicado cómo el hecho de que un niño juegue a videojuegos no determina que acaben siendo acosadores en las aulas. A continuación, han dicho que las medidas no son eficaces porque no dan soluciones y mis compañeros le han demostrado lo contrario con los significantes datos del test socioescuela. Nuestra respuesta a este debate ha sido un claro y rotundo sí a la eficacia y la estructuralidad de las medidas que se ponen en contra del acoso escolar. Lo hemos expresado con nuestros tres sólidos argumentos: el argumento estructural, el argumento de la eficacia y el argumento de la visibilidad. En nuestro primer argumento hemos analizado las medidas de actuación contra el acoso escolar, haciendo patente que éstas están atacando y solucionando el problema desde todos los frentes. Los informes que mis compañeros han citado ayudan a realizar el diagnóstico del problema y los programas consiguen combatirlo. Con el programa KIVA y el Plan de Lucha contra el Acoso Escolar de la Comunidad de Madrid, hemos evidenciado que las medidas abordan el problema desde la raíz y, por tanto, son eficaces y son estructurales. En nuestro segundo argumento, hemos dejado claro que las medidas que se están llevando a cabo están proporcionando una solución al problema. Esto es, son eficaces. Hemos enseñado datos del teléfono de la Fundación ANAR, datos de programas como el KIVA de la Comunidad de Madrid y datos de informes como el informe Cisneros de 2007, el Estudio Estatal de la Convivencia de 2010 o Save the Children de 2016, que evidencian la eficiencia e inmediatez para atajar este problema con la reducción directa del porcentaje del acoso escolar. La obtención de este tipo de resultados es clara evidencia de que el acoso escolar se está reduciendo adecuadamente. En nuestro tercer argumento, hemos demostrado que la mayor visibilización de este problema, que durante mucho tiempo ha estado oculto y se consideró cosa de niños, es una señal inequívoca de que lo estamos haciendo bien, de que se está combatiendo adecuadamente. Hemos dejado claro que el aumento de denuncias o llamadas a los teléfonos de atención al acosado son evidencias de que el problema ya no es algo que debamos temer, sino abordar abiertamente. Queda claro entonces que, porque las medidas están abordando el problema desde la raíz, porque lo están solucionando y porque lo están sacando a la luz, el acoso escolar se está combatiendo adecuadamente. Este grave problema nos incluye a todos y cada uno de nosotros, así que recuerden, 91 72 62 700. Muchas gracias.